Luego, una de las preguntas que llegaron, y que de esto sabe muy bien de Ramiro, dice, ¿es útil desinfectar con amonio cuaternario? Eh, en esta pandemia se puso en relevancia o de moda el amonio cuaternario. En sí, el poder viricida de estos derivados del amonio cuaternario, pertenece al grupo de los detergentes catiónicos, no es su mayor fortaleza, anda bien con bacterias. Sin lugar a dudas, lo que es más efectivo y eficiente, costo-beneficio, es el hipoclorito de sodio, la lavandina, que ha demostrado tener un excelente poder viricida. Lo hemos usado desde toda la vida en los ámbitos hospitalarios, y para el caso del coronavirus, atento a su vulnerabilidad sobre las superficies, con una concentración del 0,1% es suficiente, es más seguro. El coronavirus, por sus características, es muy corrosivo para la piel, hay que utilizar elementos de protección personal, y el costo comparado con la lavandina tampoco justifica. Entonces, la recomendación no sería lo adecuado para el hogar. Sí, en ambientes industriales tiene sus indicaciones y sus características, pero para el hogar, sin lugar a dudas, lo que hay que usar es lavandina al 0,1%. Bien, son muchísimas las preguntas, Sergio. Entonces me Vamos gustaría contigo. que fueran más, ajá. Una de las preguntas que acaba de llegar en vivo, que me parece que está muy buena en el sentido de tantas dudas que hay. ¿Cuándo hacerse el hisopado? Si tengo o no síntomas. Veo que hay mucho temor por parte de la gente. Sí, se ha trastocado lo que hace a la atención médica habitual. Yo siempre planteo, ¿cuántas veces hemos tenido una angina? A lo mejor casi todos los años o tenemos estos procesos. Ahora, ¿cuántas veces me han hisopado para esa angina? Nosotros ya sabemos Ujú. estadísticamente que estas anginas pultáceas son producidas por un germen que es el estreptococo beta hemolítico, que es sensible a la penicilina y sus derivados. Hoy estamos con esta situación. Hoy lo que genera un proceso infeccioso, febril, respiratorio, es un virus, que es el coronavirus, presente en el 99,5% de los casos. No está circulando el virus de la gripe, ni tenemos otros procesos virales que estén circulando. Por lo tanto, si yo Ujú. estoy sintomático, es decir, tengo temperatura 37, 37 y medio, dolor de garganta o dolor de cabeza, ni hablar si estamos con pérdida de olfato, que es muy característico, no se justifica el hisopado porque el diagnóstico clínico es claro y estamos ante una infección por coronavirus. ¿Cuándo me Bien. debería hisopar? Eso lo va a determinar la autoridad sanitaria, que ya tiene un fin epidemiológico y de seguimiento, y en determinados casos puntuales se justifica este hisopado, o para ver cómo se está encontrando en la circulación. Pero en este aspecto, ir detrás del hisopado no ayuda, porque por un lado vamos a estar en lugares donde puede haber otras personas que están infectadas, y por el otro lado lo que trae es que no cambia la conducta. No es que a través de este hisopado tenemos que hacer un tratamiento distinto. Lo que hay que hacer, si estamos con síntomas o hemos estado en contacto estrecho con un paciente sintomático, es aislarnos 2 semanas, que es la conducta a tener en cuenta, atento a los signos de gravedad. Bien. Otra cosa que, que llegaron preguntas ayer teniendo en cuenta que usted está hablando de los síntomas. ¿La bronquitis puede ser un síntoma de COVID? Bronquitis, no. Generalmente lo que es una tos seca. Bronquitis, si entendemos, es una tos productiva, es una tos cargada, muy típica de ver en los niños en estas épocas invernales. El coronavirus lo que produce es un proceso seco. Lo que sí podemos tener un poco de romadizo a nivel de la nariz, un resfriado, acompañado de dolor de cabeza, que suele ser intenso, o dolor de garganta, la temperatura, y que al segundo o tercer día de que aparecen estos síntomas, en un altísimo porcentaje aparece esta pérdida de olfato, que a la mañana me levanté y no sentí el olor del café o las tostadas o la comida Ujú. del mediodía. Esos son signos que me dicen que tengo coronavirus. Esto me tengo que aislar, avisar a mi trabajo que estoy en este grupo, no le van a hacer ningún inconveniente, porque lo que hacemos es proteger al resto de los que están cumpliendo su labor, y esto es suficiente, estar aislado, atentos a los signos de alarma. ¿Cuándo debo concurrir al hospital? Cuando tengo temperatura sostenida, es decir, tengo 38 o más de temperatura, grados centígrados, que no responde al tratamiento, llevo 2, 3 días con temperatura alta,
o la presencia de falta de aire, que noto este agitamiento, esta dificultad para respirar cuando voy al baño o hago alguna medida. Estos son signos de alarma que sí necesita cuidado y asistencia médica, porque hay que hacer una radiografía de tórax, a ver si hay compromiso pulmonar, ver cómo está la saturación de oxígeno, que es importante tener en cuenta. Bueno, ya que está hablando de eso, del problema del sistema respiratorio, acá una pregunta muy interesante. ¿Los que fumamos somos más propensos a contagiarnos? Sí, eso todos los trabajos que ya están publicados han demostrado que el riesgo de los tabaquistas es muchísimo más elevado de los que no fuman, por dos aspectos. Ujú. Primero, el hecho de llevarse la mano a la boca, están arrimando una probable contaminación a su boca. Segundo, al hecho de exhalar el humo, están liberando al ambiente mayor cantidad de virus, si está infectado, y corre peligro de infectar a los que están alrededor, porque uno no fuma con el barbijo puesto. Y por el otro Claro. lado, el humo de tabaco es inflamatorio, irritativo de las mucosas, que las hace muy sensibles para ser penetradas por el virus. Y a su vez ya tiene Ujú. algún componente bronquial del tabaquismo que hace que con mayor facilidad haga complicaciones. Por eso hoy es un buen momento para decidir dejar de fumar, porque aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones ante el coronavirus. Bueno, acá dice el tema del contagio. Está bueno aclarar eso, que en los últimos días se habló de eso. Dice, en los primeros 10 días es la pregunta. ¿Cuándo se produce el contagio? ¿Cuándo tenemos que estar atentos a eso? El contagio, lo que se ha observado, que ya hay riesgo de contagiarse 2 días antes de que aparezcan los síntomas. Es decir, Bien. que alguien que es una pregunta habitual, me dice, mira, hoy estoy con fiebre, con resfrío, dolor de cabeza, la pregunta es, ¿con quién estuviste hace 2 días atrás? Para buscar estos contactos estrechos, para alertarlos y que estén atentos, y si es posible se aíslen. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el periodo de incubación va de 4 a 7 días. Es decir, si yo estuve en contacto con alguien que tiene sintomatología típica, fiebre, pérdida de olfato, o que tuvo un hisopado positivo porque estuvo dentro del grupo de control, yo tengo que estar atento estos 4 a 7 días que van a aparecer los síntomas, que es el periodo de incubación. Por eso la recomendación es aislarse 10 días, porque si en esos 10 días no aparecieron síntomas, es lo más probable que no me haya contagiado, y si soy de los asintomáticos y ya se asume que a los 10 días mi riesgo de contagio prácticamente está ausente. Bien, responde una pregunta que tenían ahí, el tema de los asintomáticos si contagian. El tema de los hisopados, ¿cuándo hay que hacerlo y cuándo hay que hacer el otro, el serológico, el otro test serológico para ver si tengo anticuerpos o no, si lo tuve o no lo tuve? Y dice, si soy asintomático, ¿cómo puedo saber si realmente estoy infectado también? Digo, son varias preguntas que están llegando porque todas tienen una misma respuesta. Perfecto. Yo no puedo saber si soy asintomático porque no tengo síntomas. Lo que me puede Claro. orientar es el nexo. Si en mi casa algún familiar con el cual convivo es positivo por clínica o por confirmación de laboratorio, uno tiene altas posibilidades de contagiarse. Hay un altísimo porcentaje de los convivientes, porque en nuestra casa estamos sin barbijo y el contacto es más estrecho, que nos podemos contagiar. De todos modos, hay un 40% de convivientes que no se contagian por estas características inmunológicas que tenemos, pero el riesgo es mucho mayor. Por lo tanto, yo tengo que asumir que soy un potencial contagiado. ¿Cómo puedo después saber si fui asintomático o no? El hisopado, que es cuando me introducen como un hisopo, el que usamos para nuestra higiene, con un palito más largo, ingresa por la nariz y va a tomar una muestra de la nasofaringe, bien atrás en el fondo tocando la garganta. Eso es una prueba que es altamente específica, es decir, si da positivo es coronavirus, no es otro virus, pero la sensibilidad es de un 60%. Eso que por eso el informe no da positivo o negativo, lo que dice es detectable o no detectable. O sea, yo fui a pescar virus y no los detecté ese día por la toma, la muestra o la cantidad de virus, no detecté, pero no me dice que no tengo coronavirus, sino que esa pesca hoy no pesqué. Puede ser que mañana Ujú. vaya a pescar y sí pesque. Para que aumente la posibilidad de éxito de esa pesca, lo ideal es hacer el hisopado a los 5 días que aparecieron los síntomas, porque hay más carga viral y más posibilidad de pescarlo.
Los Ujú, asintomáticos tienen baja carga viral, entonces la posibilidad de que esto dé detectable es mucho más baja. Entonces, ujú, saber que entonces el hisopado lo que detecta es que estoy portando el virus, y lo otro a tener en cuenta es que a veces, aún después de que no contagio, se puede encontrar como detectable. Lo que pasa es que es tan sensible que aunque encuentre una partecita del virus que ya no está vivo, lo va a identificar como que estuvo, es como el ADN. Yo puedo encontrar el ADN en una mesa y lo que digo es que en esta habitación estuvo esa persona. Yo no sé si esa persona está viva o muerta, yo sí sé que estuvo en esta habitación. Yo en ese ujú. hisopado sé que estuvo el virus. No sé si está activo o inactivo. Por eso muchos siguen dando positivo muchos días. El consenso internacional nos dice que un asintomático o leve a los 10 días ya no contagia. Los que están sintomáticos, moderados, con una clínica muy florida, contagian hasta los 14 días, aproximadamente 15 días. Por eso es esta ventana que hacemos de aislarnos 2 semanas. Los casos más graves que terminan internados, terapia intensiva, puede ser hasta 3 semanas, pero en Ujú. estos casos mucho más comprometidos. Anticuerpos. ¿Qué hace el anticuerpo? El anticuerpo es una extracción de sangre donde veo mi respuesta inmunológica a este invasor que es el coronavirus. Esto es un proceso que cuando ingresa el virus, mi organismo a través de las células blancas, linfocitos y demás, se genera una inmunidad. Por un lado, que es humoral, es decir, que es a nivel de los humores, a nivel sanguíneo, que son las inmunoglobulinas. Esta es la famosa IgG, IgM e IgA, inmunoglobulina A, M y G, que van apareciendo en distintos momentos. Esto me indica que estuve en contacto. O sea, si yo estoy transitando una enfermedad y busco inmunoglobulinas, no la voy a encontrar porque se están procesando. Lo ideal para yo hacerme un control de inmunoglobulinas para saber si tuve esa infección es a los 30 días, porque aumenta la sensibilidad notablemente. Hemos tenido casos Día, que si se entiendo. toma Ajá. antes, la posibilidad es más baja. Hemos tenido pacientes que se han hecho inmunoglobulina al día 10, al día 15, y muchas veces no se ha encontrado suficiente cantidad. Yo sé que estoy con una buena cantidad y me aumenta la posibilidad de confianza de ese estudio y que sea mucho más sensible a los 30 días. Ahí yo tengo un buen nivel que sé que el tiro va a ser certero, que si a los 30 días me dio negativo, es que no tuve contacto con el coronavirus. Si me da positivo, me confirma que este resfrío, con dolor de cabeza, con fiebre, con decaimiento, que me dolía el cuerpo, que no sé qué fue, me dice, mira, tuviste coronavirus. Ujú. Bien, tenemos tantas preguntas y les agradecemos a la gente, por Dios, Un gusto. cuántas preguntas tan interesantes. A ver, dice, una que me preguntaron varios, la fatiga, ¿por qué la fatiga es tan grande? Otra, ¿se puede volver a contagiar? Se vio que hay estudios que dice que en algunos lugares se ha vuelto a contagiar o no. Vamos con esas dos Bien, preguntas. eh, Vamos más esta cortitos, fatiga porque... Esta fatiga es propio de nuestro organismo que está en una lucha contra esta infección. Es habitual y lo hemos tenido cuando estamos con cualquier proceso infeccioso importante, tipo gripal, nos genera esta astenia, que es esta pérdida de fuerza, este decaimiento, que es propio de todo proceso viral porque enfoca toda la energía para esta batalla que se está dando contra el virus de nuestro sistema inmunológico. No confundir con falta de aire, disnea, que es la sensación de falta de aire. Eso es porque hay una inflamación en el pulmón, porque esta respuesta inmunológica y del virus que está atacando produce una gran inflamación. Esta inflamación, cuando es nasal, es tan importante que me hace perder el olfato, porque está tan inflamada la mucosa nasal que los nervios olfatorios pierden esta capacidad de poder oler. Por eso la anosmia, la pérdida de olfato. Cuando esta inflamación es en garganta, es el dolor de garganta, el dolor al tragar. Cuando esta inflamación es en tráquea, aparece esta tos irritativa, seca, que puede tener alguna secreción pero mínima. Y cuando es en pulmón, al ensancharse el alvéolo, el pasaje de oxígeno es mucho más dificultoso y esto genera esta falta de aire, de oxígeno y esta sensación de ahogamiento o de dificultad para respirar. Por otro, y el cansancio es la respuesta a todo esto, que el organismo está en lucha, por eso uno indica reposo, para que se centre toda la energía ahí, tomar líquido, estar bien alimentado, muchas frutas, verduras. Respecto a la otra pregunta, que era ¿qué pasa con la inmunidad?
Hoy la Claro. evidencia que se viene estudiando, sí, Y también otra de las preguntas, ya que habla de la inmunidad de rebaño, si es buena, digo, podemos responder las dos ahí. El eh, contagio y la inmunidad de que se rebaño. habla mucho de inmunidad de rebaño. Hoy la evidencia es un virus que conocemos hace 6 meses. ¿Qué datos tenemos? Primero que esta inmunidad humoral, las inmunoglobulinas, dura poquito. Unos 4 meses promedio es lo que se está observando. En pacientes tienen más o menos. Por eso aquellos que van a donar plasma, se hace un dosaje a los 30 días, se lo cita a los 30 días porque es donde hay mayor cantidad de anticuerpos, para ver el nivel. Si tienen bajo nivel de anticuerpos, no sería de utilidad porque no tiene buena cantidad de ejército para poder contrarrestar la infección al quien le vamos a poner el plasma que le estamos prestando. Le estamos prestando nuestro ejército a alguien que está en batalla. Pero esto dura unos 3, 4 meses y decae. Pero sí hay otra inmunidad que es celular, que es mucho mejor. Esto es en los linfocitos. Son unas células de la serie blanca, donde estos linfocitos o linfocitos T o linfocitos killer generan esta inmunidad celular que perdura mucho más tiempo y que va a dar respuesta. Esto se está observando que es mantenida y que es buena y que no hay casos o gran cantidad de casos publicados que se hayan reinfectado. Hay muy poquitos casos, en miles, en millones de casos del mundo, muy poquitos casos que han tenido reinfección. Algunos pueden ser que a lo mejor el diagnóstico inicial no fue certero, porque a veces teníamos muchos falsos positivos, pero por ejemplo algún caso como el de Hong Kong, que es un paciente que se identificó, estuvo internado y tenía los estudios, después fue por cuestiones laborales fuera de Hong Kong a España, al volver por protocolo lo hisoparon y volvió a dar positivo. ¿Qué fue lo bueno? Primero que no tuvo síntomas en la segunda reinfección, o sea que eso es bueno, indica que tenía anticuerpos. Y segundo, que hizo un disparo muy rápido de esta inmunidad humoral, es decir, que se comportó como si hubiera estado vacunado, tuviera este refuerzo. Esto es bueno. Han habido otros casos publicados, pero aislados, en Perú, algunos acá en Argentina, pero que son muy del comienzo, que pueden ser estos En falsos Holanda, positivos. En Holanda, claro, otro caso, pero muy aislados porque cada uno responde inmunológicamente distinto y puede ser que no generen. Por eso hay pacientes que a veces hay que volverlos a vacunar para otras patologías porque no generaron esta inmunidad. Pero, ¿qué indica que dejan una cierta inmunidad o inmunidad de rebaño? ¿Qué significa esta inmunidad de rebaño? Que si yo, en mi casa, somos 4, si yo estoy contagiado, voy a contagiar a los 4. Pero si ya somos 2 que hemos tenido anticuerpos, es más difícil porque esto se genera un bloqueo, un parate. O sea, este efecto dominó, yo saco uno de esos dominó y se cae esa cascada. Este es este efecto rebaño, que muchos han propuesto que nos contagiemos todos y se genere el efecto rebaño y listo. El tema es que mientras nos contagiamos todos, la cantidad de infectados es masiva y genera una saturación de los sistemas de salud como hemos observado en Estados Unidos u otros países. Entonces, lo que hay que bien. ir logrando este fenómeno controladamente, que nos vayamos infectando de a poquito como se ha venido haciendo en nuestro país con estos procedimientos, pero que ahora se ha disparado un poco. Yo no me quiero infectar, les digo, ¿eh? Yo no me quiero contagiar de Nadie. ninguna manera. Que eso es bueno. ¿Por qué no nos queremos infectar? Porque es una verdadera caja de Pandora. No Claro, sabemos, ninguno de nosotros, cómo vamos a responder a este germen. Puede ser que claro. seamos un asintomático o un simple resfrío, con pérdida del olfato, o algún proceso infeccioso que puede estar en cama y nada más, pero puede ser que sea de los grupos que terminan internados con complicaciones respiratorias, puedo ser de los grupos que quedan con secuelas a nivel cardíaco, que es elevado, un 40%, a nivel respiratorio, que perduran con estados de debilidad y dificultad respiratoria durante bastante tiempo. O sea, yo no sé en qué grupo, por eso lo mejor es que no me infecte. Y si me infecto, que la carga viral sea baja, para que sea más fácil ganar mi lucha. Y la forma de lograr esto es con el barbijo, porque esto frena el riesgo de Está. que llegue el contagio de alguien, Una y que pregunta si ese del contagio barbijo. llega, es bajito. Claro, está Sí, justo la pregunta del barbijo. Barbijo sí, barbijo no. Vio que por ahí andan
mostrando a algunas personas diciendo que el no al barbijo, en realidad el barbijo sí, y además está comprobado científicamente que no contagia. Digo, si uno se protege, obviamente tapado la nariz, la boca y el mentón. Exacto. Sin lugar a dudas, muchos de lo que ven esto es porque se quedaron pegados a principio de año. Ahí escuchaba Sí, una colega que decía sí, que la OMS no recomendaba los barbijos. Esta colega hace 6 meses que no lee un libro, porque esto, claro. la OMS, para otras infecciones, sí decía, el uso es exclusivo para el personal de salud y los contagiados. La OMS ya cambió porque se observó que el coronavirus no es gripe, ni es sarampión, ni es otras las infecciones, tiene otra característica. Y la misma Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de Salud, todas las sociedades infectológicas del mundo y todos los gobiernos a nivel mundial, España, Francia, Italia, han obligado el uso de barbijo como se hizo acá en Mendoza desde el 13 de abril. ¿Por qué? Porque Ujú. ha demostrado que indudablemente es una barrera física que contiene las secreciones del potencial paciente infectado. Y indudablemente, y hay múltiples trabajos que lo han demostrado así, frena la posibilidad de que yo esté contagiando a otro cuando esté hablando. Por eso esta barrera es fundamental y que sea de calidad. No me sirve un trapito finito para que no me pongan la multa o no me reten. Tiene que ser un doble o triple capa que cubra bien la nariz. Llevar el barbijo por debajo de la nariz es no llevarlo. Esto lo tenemos que entender, porque el virus está en las secreciones nasales y secreciones orales. Por más que esté todo el día lavándome las manos y poniéndome alcohol en gel, no me protege, porque el virus Bien. está en las secreciones. Eso es complementario. Lo importante es poner esta barrera y que esta barrera indudablemente es lo que da el éxito en aquellos países que han frenado la circulación del virus, como los países asiáticos, en donde vemos la alta efectividad que tuvo el uso de esto que es muy simple, que lo puedo fabricar en casa, pero teniendo en cuenta que sea de doble o triple capa, como muy bien lo explicó el CDC de Estados Unidos o la misma página del Ministerio de Salud de la Nación, donde tengo que hacer doble o triple doblez para que tenga realmente este efecto de barrera y limpiarlo. Al final del día lo lavo con agua y jabón blanco, lo pongo a secar y al otro día lo vuelvo a usar para que esté en las mejores condiciones de uso. ¿Qué consejos útiles? Bueno, hay una pregunta que espero trasladarla lo mejor posible, que usted hablaba de las partículas de la saliva. Sí, Algo así, a ver si, no, si está por ahí que me corrija, porque me pareció sumamente interesante y la ha transmitido muchas veces. Eh, si bien son partículas de saliva, ¿por qué el hisopado se hace a través de la nariz? Si con una muestra de saliva es necesario. perfecto. En sí no está en la saliva. El virus por sí solo no vive, porque no es una célula. Necesita de invadir una célula donde va a tener la energía y lo suficiente para poder perdurar y hacer este efecto multiplicador mientras va destruyendo células. Esto hace que Ujú. cuando ingresa el virus, en ese momento invade células. Al invadir produce el proceso inflamatorio. Cuando este proceso se empieza a multiplicar, 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 hay una reacción inflamatoria y empiezan a haber virus que salen de las células para invadir otras células. Ahí impregnan nuestras mucosidades, que aparecen cuando toso, expectoro o en la mucosidad nasal. Al estar ahí presente, impregnan la saliva. No es que estén en la saliva, no es un vehículo adecuado, pero hay restos de células en la saliva. Por eso por ahí uno Ujú. toma para hacer ADN, que puede estar Mm, presente. Entonces, bien. utiliza como vehículo, como transporte, las gotas de salivas, las gotas gruesas, porque es un virus que tiene aproximadamente unas 0,5 micras. Hay otros que son más pequeños, como el del sarampión. El sarampión flota en el aire, puede alcanzar grandes distancias. Este cae a 1,5 metros, 2 metros, por eso la distancia, porque yo estando a 2 metros es poco probable que lleguen esas secreciones contaminadas con el virus. Cuando yo pongo el hisopo, lo que estoy buscando es hisopando la mucosa de atrás del esófago, en donde con la torundita de algodón que hay en la punta del hisopo, voy arrastrando y tomando muestras de esas células en donde va a estar el virus, y eso
en un procedimiento que se llama PCR, tiempo real, real time, hay un efecto de multiplicación, porque yo no puedo ver ese virus si no es con un microscopio electrónico. Entonces, esto en un aparato especial, que hay un prime, donde se le dan condiciones de temperatura y además que multiplica y empieza a ser visible. Porque tengo gran cantidad de virus multiplicados o gemelos que voy generando, es lo que me permite poder decir que está ahí presente. En eso se basa esa técnica y por qué el hisopado y por qué cuidarme de las secreciones y por qué a 2 metros de distancia, porque esto me aleja del virus. Ahora, si yo le pongo adelante una barrera, no hay riesgo. Si yo estoy detrás de un vidrio, no me va a contagiar nunca. Ahora, ¿por qué barbijo y no alcanza la pantalla sola? Porque también hemos aprendido en estos últimos meses que perdura en el ambiente. Yo cuando hablo, canto, toso, que por ahí habían dicho, ay, no se puede ni reírse ni cantar, porque cuando canto, Bueno, grito, claro. Ujú. exactamente, largo más partículas al aire. Entonces, esas partículas perduran en el ambiente. Usted vio, por ejemplo, cuando alguien estornudó, que uno entra y siente ese olor al estornudo que quedó en el La ambiente. saliva. Que uno dice, ¿qué olor? A veces cuando está con algún proceso infeccioso. Esas son las micropartículas que quedaron en el aire, que pueden perdurar 1 hasta 2 horas. Por eso, otra recomendación que hoy es fundamental, más allá del barbijo y los 2 metros, es mantener ventilados los ambientes, porque al ventilar, airear, que haya corriente de aire, esto se disipa y baja el riesgo. El barbijo lo que hace es frenar esa disipación. Por eso el barbijo abierto no sirve, que cierre bien, por eso a las orejas, para que quede contenido y ese riesgo de aerolización que puede haber sea mucho menor. Lo otro es el contagio en los ojos. Esto se ha visto que no es tan importante, el Mira, hecho de las gafas. interesante. No es una de las vías Ajá. más importantes, como tampoco el contagio que veíamos a través de las fomites, que es las superficies, los elementos que alguien tocó. Es bajo el riesgo, no es nulo, es bajo. Sí, sin dudas, si yo voy a revisar a un paciente que le saco el barbijo para verle la garganta o para hacerle un hisopado, y yo me voy a cubrir porque estoy directamente expuesto a esa infección, y voy a usar un barbijo de máxima seguridad que es el N95, porque yo me estoy metiendo en la boca de un infectado o potencial infectado. Claro. Me cubro ojos y boca con un N95. Pero si yo voy a atender a un paciente, que voy a estar a 1 metro de distancia, el paciente tiene puesto el barbijo y yo tengo puesto el barbijo, vamos a estar cubiertos y sin riesgo. Por eso es tan importante que el otro use barbijo porque me protege a mí y que yo use Claro. barbijo porque lo protejo al otro. Esto es lo Protección. solidario que tiene. Pro- Claro, protección mutua. Antes que se me vaya esta pregunta, dice, yo persona de riesgo, tengo algunos síntomas, menos fiebres ni problemas respiratorios. En OSEP me dijeron que estando bien los pulmones y la saturación de oxígeno no es coronavirus, ni por qué preocuparse, me imagino que dice ahí, porque después es tan larga la pregunta que se corta. Pero antes que se fuera esa pregunta se la quería hacer, doctor. Y Sí, tengo varias más. eh, Melina, y vamos con tu pregunta, ¿sabes? Sí. lo, lo, lo correcto no tiene que preocuparse, sí estar atentos. No se descarta que sea coronavirus. Si tiene un proceso infeccioso respiratorio leve, puede estar cursando una enfermedad. El hecho de que sea grupo de riesgo no indica que va a tener un cuadro grave. Si su sistema inmunológico es bueno, va a transitar asintomático, porque hemos tenido muchos pacientes de riesgo que han cursado sin inconveniente. Como ha habido pacientes sin factores de riesgo que han evolucionado mal, como por Claro. ejemplo el caso de colegas del área de salud, la enfermera de la clínica Santa Clara, que no tenía antecedentes de riesgo, pero algún problema inmunológico que desconocemos hace este cambio. Sí hay que estar atentos, si aparece dificultad respiratoria, como dijimos, o la temperatura es elevada y sostenida en el tiempo, son signos de alarma que precisa asistencia médica. Si no, me quedo en casa, bien alimentado, aislándome durante 2 semanas, que eso va a transcurrir, como en la gran mayoría, más del 80%, lo transitan sin complicaciones, afortunadamente, y que esto nos da tranquilidad. Y dormir bien también, porque dormir bien también fortalece nuestro sistema inmunológico. Exacto, que es otro de los problemas que hoy nos lleva esta larga cuarentena, que empezamos con trastornos del sueño, las situaciones de angustia, que esto también afecta a nuestra salud mental. Entonces, tratar de tener actividades que nos permitan poder resolver.
si Bien. podemos salir a dar una vuelta a la manzana con barbijos, con cuidado, los días que hay más sol. ¿Por qué? Porque con barbijo, espacios abiertos y bien ventilados, el riesgo de que pueda contagiarme es muy bajo, manteniéndome a 2 metros de distancia, pero buscar alguna actividad que me ayude, o en el patio hacer alguna actividad física. Hoy en las redes hay un montón de actividades que nos permiten poder hacer en nuestra casa, en el patio, para poder mantener la fuerza muscular y la actividad, porque estamos todo el día quietos, sentados, viendo actividades por televisión o por las redes, y nos está haciendo sedentarios. Y el problema que yo veo con preocupación ya no es el coronavirus que estamos transitando. El problema es el resto de las patologías que se van a hacer evidentes el año que viene, producto del La sedentarismo, el obesidad, aumento de peso, sí. la ansiedad. Claro, la parte psicológica. Exactamente. Muchos engordaron entre 1 a 4 kilos en esta cuarentena, ¿no? Bueno, hay Exacto. Por que esto volver estas a la medidas actividad. es fundamental. Claro. Doctor, Melina, que me preguntó varias veces y es necesario responderlos. Las embarazadas, si se contagian, ¿cómo se transmite al bebé? Y después otro, también ya que estamos hablando de niños, ¿cuál es el porcentaje de contagio en los niños? Eh, no hay mucha información del contagio directamente por el embarazo. Ha habido algunos casos publicados, todavía no hay ningún elemento que haya un impacto directo por esta transmisión directamente durante el embarazo. Sí, el riesgo puede estar si la mamá está contagiada de no contagiar al niño. Los niños eh, tienen una evolución favorable, no tienen mayores complicaciones. Hay una página muy interesante, UNICEF, si ponen UNICEF lactancia, de cuáles son los cuidados que tiene que tener la mamá con coronavirus para dar de mamar al niño. No hay que suspender la lactancia, es bueno que le dé mamar porque le está pasando sus anticuerpos al bebé, y que esto hay que tener una muy buena higiene de manos previa, usar de barbijo y dar de mamar la mamá con el barbijo puesto, higienizar bien el pezón, como le debe haber enseñado su pediatra o el médico obstetra, y por supuesto, una vez que terminó el procedimiento, lavarse las manos y se puede retirar el barbijo. ¿Pero ahí por qué? Porque el contacto es muy próximo durante la lactancia, pero es un momento fundamental. El riesgo de niños contagiados, se ha visto que la gran mayoría son asintomáticos o leves. Y el riesgo de que yo pueda contagiar a un niño existe, pero afortunadamente por su sistema inmunológico, y esto ya lo sabían nuestras abuelas o nuestras mamás, cuando alguien tenía sarampión o una exantemática, nos metían todos juntos para que nos infectáramos. Esta sabiduría popular. ¿Por qué? Porque era mejor Ancestral. tener un... Exacto. Era mejor tener un sarampión a los 5 o 6 años, porque la transitábamos mucho mejor que si me enganchaba un sarampión a los 30, 40 o 50 o 60. Yo he atendido, como médico viejo, muchos casos de sarampión, y por ahí en pacientes añosos que han estado graves y hemos tenido que internar en el hospital de Encinas. Cosa que en los niños es Ujú. una cuestión excepcional, igual que otros procesos infecciosos como hepatitis y demás. Por eso los niños tienen esta condición inmunológica de muy buena defensa, y el riesgo de que los niños contagien es más baja, no porque no tengan carga viral, sino por ser más bajitos, no llegan su secreción a mi boca. Me podrá contagiar Claro. el ombligo o las rodillas, pero no mi cara. El peligro es cuando alzo al bebé y lo tengo cara a cara y me respira. Lo otro que hace que tenga menos riesgo de contagio es que respira más despacito, su volumen es menor, por lo tanto la cantidad de litros de aire que salen cuando habla o cuando respira es mucho más bajo, por eso contagian mucho menos. No es que no contagien, las Claro. situaciones físicas que tienen hacen que el riesgo de que puedan contagiar es más bajo que un adulto que respira más litros por minuto, y estamos a la misma altura en nuestras mucosas nasal y oral. Bueno, doctor, antes que se nos corte, nos han quedado muchas preguntas, pero usted las ha ido respondiendo, porque ha contado todo lo que está pasando. Si bien, bueno, nos quedan algunos. Uno, antes, muy cortito, así cerramos con consejos generales. Sí. Cuando se detectan los primeros síntomas, ¿por qué no se da antibiótico?
para evitar que la enfermedad porque es un virus. avance. Ah, Es un bien, virus. bien, bien. El Es un virus, hay que tener antibiótico la cubre las información. bacterias. Otro dato Claro. importante, que se Paracetamol, promocionó, doctor, ir tomando. paracetamol Paracetamol, si hay ir tomando. fiebre, si no hay fiebre no. La fiebre es un mecanismo de defensa porque ayuda a inactivar al virus. Por eso, si Ujú. tenemos más de 38, hay que tomar paracetamol o ibuprofeno, porque son Bien. antitérmicos. Está demostrado que el ibuprofeno, que tuvo una mala campaña al principio, no agrava ni complica, es más, es antiinflamatorio. Entonces, si Ajá. tengo más de 38, si no respetemos esa temperatura, o que esté con mucho dolor de cabeza, que es uno de los síntomas. Lo otro que habíamos visto que fue muy popular y se hizo mucha campaña de la hidroxicloroquina, la ACID, que es una Sí. medicación que se utiliza para la malaria y también para algunas afecciones reumáticas, Al o la lupus. acitromicina, que es Ujú. para el lupus, que son estas afecciones tipo reumáticas. O la acitromicina, que es un antibiótico. Los estudios que se han realizado a nivel internacional han demostrado que no son efectivas para cambiar la evolución del coronavirus. Se hizo un trabajo en Brasil que demostró que el grupo que era tratado con esto versus el grupo tratado con placebos no cambió la evolución ni disminuyó el riesgo de complicaciones. Y dos trabajos Ujú. que se habían hecho también en Estados Unidos demostró y hubo que suspenderlo a la mitad del estudio porque la mortalidad era mayor en aquellos que eran tratados con hidroxicloroquina que los no tratados. Entonces hubo que suspenderlo por el altísimo riesgo. Entonces, tener mucho cuidado. El tema del plasma es importante, pero está en estudio para ver si realmente cambia. Hoy es auspicioso, pero está en estudios y acá se está haciendo. Hay pacientes que andan bien, otros no hay buena respuesta, pero está en un proceso de estudio. Esto que hablamos del ibuprofeno, que es importante, hay una molécula que se viene trabajando hace muchos años, que es un ibupronato de sodio en Córdoba, que se usaba para otras patologías y ahora lo vienen proponiendo, que no es ibuprofeno molido, es una molécula nueva, con una fórmula que permite ser diluido y nebulizado, pero que aún no han presentado el proyecto de investigación al ANMAT, es decir, que este producto está en fase 1 y que hay que tener mucho cuidado por los riesgos y que se deben cumplir todos los cuidados fundamentales de la fase 2, que aún no ha sido aprobada por ANMAT, y saber que es un producto que todavía está en investigación. Bien. Cuidados diarios, generales, muy breve porque ya se nos cortan. Mantener una buena alimentación, rica en frutas y verduras. Hoy tenemos posibilidad en nuestra provincia de tener acceso a eso, porque nos da buen aportes de vitaminas, y que esto es fundamental tener en cuenta. Que sea equilibrada, balanceada y abundante. Tratar de mantener, ahora que vienen los días cálidos, la casa bien abierta, bien ventilada. Decían nuestros abuelos, donde entra el sol no entra el doctor, porque la radiación ultravioleta ayuda a que no hayan presencias de virus, bacterias, por ese poder que tiene. Usar siempre barbijo cuando salgo de casa, que me tape la nariz y la boca y exigir que el otro lo use porque el otro me contagia a mí. Mantener Ujú. la distancia de seguridad, que es fundamental, evitar los lugares que están muy concurridos o llenos de personas, tratar de ir a lugares que estén bien ventilados, evitar los lugares donde haya encierro y poca ventilación. Y por supuesto que ayuda, pero no es lo más importante, mantener una buena higiene de manos, porque puedo haber tocado una superficie. Si alguien sin barbijo tosió o estornudó, el virus está ahí, yo lo toco con mi mano, y si me toco la nariz y la cara, me puedo contagiar. Entonces, no tocarme la cara con las manos y tratar de mantener una buena higiene de estas para disminuir este potencial riesgo. Bien, bueno, Sergio, le agradezco un montón, consejos sumamente útiles, ha despejado las dudas de muchas preguntas de la gente que se ha puesto en vivo con nosotros a través de Instagram. Así que bueno, le agradecemos un montón y espero que haya servido para todos. Nos han faltado muchas preguntas por hacer. Obviamente que vamos a continuar con este sistema, lo vamos a volver a molestar, Será un gusto porque porque la necesitamos información es lo que nos protege. eso es lo que le iba a decir. Necesitamos información para saber dónde estamos parados, qué tenemos que hacer, evitar el contagio y obviamente que apelamos como siempre, responsabilidad social y responsabilidad individual en todo lo que decimos siempre. Estamos cansados de la cuarentena, pero hay normas que hay que cumplirlas. Hay que convivir con el virus, pero usted dijo las medidas de protección.
el barbijo, el distanciamiento, evitar los encuentros sociales, lavarse bien las manos y obviamente después reforzar con alcohol en gel y todo lo que usted dijo. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias. antes que se... Nos vemos. Y Ok, gracias, gracias. gracias. Chao, 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 chao. Estamos